Condena mundial generó la propuesta de Donald Trump de que Estados Unidos controle la Franja de Gaza, lo que incluye el desplazamiento de cerca de 2 millones de palestinos en otros territorios. Las Naciones Unidas y también Arabia Saudita, que es uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, rechazaron tajantemente esta idea. En mayo de 1948, cientos de miles de palestinos estuvieron obligados a abandonar sus hogares tras la creación del Estado de Israel. Rashad Mansour, quien hoy vive en estas condiciones en la Franja de Gaza, fue uno de ellos. Nos quedamos aquí. ¿A dónde más podemos ir? No queremos ir a Estados Unidos ni a ningún otro lugar. Queremos quedarnos en nuestra tierra y en nuestro país de origen. Queremos quedarnos. Nos quedamos aquí y aquí moriremos. Este desplazado no quiere repetir aquella experiencia. Así como él, son muchos los palestinos que están consternados luego de escuchar estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo en ella. Seremos dueños de ella y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin explotar y otras armas en este lugar, nivelar el lugar y deshacernos de los edificios destruidos. Declaraciones que se dieron en medio de la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a Washington. Anuncio que incluso fue mucho más allá: desplazar a los palestinos permanentemente de Gaza. Sí, me gustaría que Jordania y Egipto se llevaran a algunos palestinos de Gaza. Mira, el asunto de Gaza no ha funcionado, nunca ha funcionado. Creo que deberían conseguir un terreno bueno, fresco y hermoso. No sé cómo pueden querer quedarse, es un lugar de demolición. ¿Qué tienen? Ahora mismo es un gran montón de escombros. Quiero decir, ¿has visto las fotos? ¿Has estado allí? Es terrible vivir. ¿Quién puede vivir así? No entregó más detalles de cómo concretaría esa idea que generó una condena prácticamente generalizada por parte de la comunidad internacional. En la búsqueda de soluciones no debemos empeorar el problema. Es vital que nos mantengamos fieles a los cimientos del derecho internacional. Es esencial evitar cualquier forma de limpieza étnica. Cualquier desplazamiento forzado de personas equivale a una limpieza étnica. Desconcierto también en el mundo árabe, que ha hecho frente común a la hora de rechazar el plan de Trump. Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos en la región, condicionó lazos con Israel a la creación de un Estado palestino. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que la posición del Reino de Arabia Saudita sobre el establecimiento de un Estado palestino es firme e inquebrantable. Arabia Saudita continuará con sus incansables esfuerzos para establecer un Estado palestino independiente y no establecerá relaciones diplomáticas con Israel sin eso. Desde Hamás también reaccionaron, exigiendo a Trump retractarse de sus declaraciones. Exigimos al presidente de los Estados Unidos que se retracte de estas declaraciones, porque estas declaraciones añaden leña al fuego. Nuestro pueblo palestino, las fuerzas vivas y las facciones de la resistencia, apoyadas por su nación árabe e islámica, frustrarán todos los planes destinados a deportar al pueblo palestino y expulsarlo de su tierra. La propuesta de Trump llega mientras Israel y Hamás se preparan para mantener nuevas conversaciones de alto al fuego que debían comenzar esta semana. Pero ¿puede calificarse su plan como una violación al derecho internacional? Sí, según el derecho internacional, no pueden hacerlo. Pero la pregunta entonces es ¿qué nación o naciones realmente interferirían y se interpondrían? Ya sabes, se interpondrían, impedirían que esto suceda. Podría ser una de esas situaciones en las que optaran por apoderarse de Gaza, anexionarse Gaza, ocupar Gaza, hacerlo en violación de las Naciones Unidas. Desde el gobierno de Chile también expresaron la oposición a cualquier desplazamiento forzado de la población palestina en Gaza, y el presidente Gabriel Boric escribió en redes sociales: Palestina para los palestinos, sin invasiones extranjeras, colonias ni desplazados. 2 estados íntegros y soberanos con fronteras internacionales reconocidas. Vamos a cambiar de tema, pero siguiendo con la conexión con Estados Unidos, porque Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, recibirá en sus cárceles a criminales de cualquier nacionalidad desde los Estados Unidos. Esto luego de firmar un convenio en que la megacárcel salvadoreña será clave por su alta capacidad. La megacárcel de Bukele, conocida por su gran capacidad,
ahora contará con reos enviados desde Estados Unidos, luego de que este martes el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunciara que recibirá a deportados de otras nacionalidades y criminales peligrosos. El anuncio se materializó con un acuerdo firmado entre ambos países. Bukele ha aceptado la deportación de cualquier inmigrante ilegal en Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad, sea Mara o del Tren de Aragua, y encarcelarlos aquí. También ha ofrecido encarcelar criminales estadounidenses peligrosos en custodia de nuestro país, incluyendo los de ciudadanía y residencia estadounidense. La medida ofrecida por Bukele al país norteamericano pretende recibir criminales de otras nacionalidades presentes en Estados Unidos, cobrando una tarifa que el mismo Bukele definió como baja. El convenio se consolida un día después de la reunión entre Bukele y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes, creo yo, en la historia de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino creo que con América Latina. Además, el presidente Trump es alguien que, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía. Creo que es un buen momento para fortalecer la relación. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Inaugurada a fines de 2023, las imágenes de la megacárcel Secot dieron la vuelta al mundo. A este recinto de máxima seguridad lo distingue su capacidad de 40.000 personas, siendo la cárcel más grande de toda América. Hasta ahora cuenta con más de 14.000 reclusos, predominando los maras, pandillas del crimen organizado desplegadas en Centroamérica y cuya mayor facción es la Mara Salvatrucha MS-13, la mayor organización terrorista regional. Este centro de detención se ha convertido en uno de los hitos más visibles del controvertido estilo de Bukele, que ha alcanzado altas cifras de reclusos debido a una política de detenciones masivas, con más de 83.000 detenidos sin orden judicial, lo que ha derivado en fuertes críticas por vulneraciones de derechos como el debido proceso y la presunción de inocencia. Ello sumado a la muerte de cientos de presos bajo custodia del gobierno. Queremos que agilicen el proceso para su investigación. Queremos de manera inmediata verles y saber su estado de salud y alimentación. Bukele fue reelecto a fines del año pasado y este acuerdo con Estados Unidos parece situar a El Salvador como un importante aliado del segundo periodo de Trump que recién comienza. Un acuerdo muy llamativo, bastante inédito, que hace recordar, por ejemplo, lo que sucede en Guantánamo, donde también ya se están desplazando algunos migrantes que están cumpliendo condenas en los Estados Unidos. Nos vamos a conectar a esta hora con Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central y ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Don Edgardo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muy buenas tardes, Pablo. A sus órdenes. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo se puede analizar este acuerdo pensando en que son personas que tal vez no son salvadoreñas y que van a estar en ese país cumpliendo una condena ordenada por cortes estadounidenses finalmente? Ya en la nota se señalaban aspectos que son importantísimos de tener presente. Las personas que han cometido delitos de cualquier naturaleza, por graves que ellos sean, están sujetos a un debido proceso. Y un debido proceso contempla tanto el procedimiento penal para condenar como el cumplimiento de la condena misma. Y para eso existen elementos establecidos jurídicamente tanto en el plano interno de los estados como en el derecho internacional. Desde luego, está la institución de la extradición, cuando una persona ha cometido un delito en un determinado territorio y esa persona no se encuentra en ese territorio y por lo tanto es necesario traerlo a él sobre la base de ese procedimiento, que es el procedimiento de extradición, sea para ser procesado si todavía está en esa fase o para el cumplimiento de la condena si ya la persona ha sido condenada. También hay que tener presente que la determinación de jurisdicción, que contempla también ambos elementos, tanto el procesamiento como el cumplimiento de la condena, está sujeto a principios de derecho. Principios que siempre exigen algún vínculo. Vínculo por el hecho de haber cometido el delito en un territorio y por eso opera el principio de territorialidad, juzga el Estado y condena y hace cumplir la condena el Estado donde se cometió el delito, o hay otro tipo de vínculo, que la persona que sufrió el delito, que sea víctima del delito, sea nacional de un país, que el país haya sufrido algún perjuicio
con la actividad delictual. Una persona, por ejemplo, que ha en algún momento determinado falsificado moneda en otro estado y la interna en un estado, cuando el delito se cometió en el estado donde se falsificó la moneda, bueno, el estado que sufre los efectos de esa falsificación tiene derecho también a juzgar, a condenar y a hacer cumplir la pena. Existen, por lo tanto, elementos claramente establecidos que en este convenio parece que no se tienen presente y escapan, porque pueden haber personas que no tengan ningún vínculo con El Salvador y se vean obligados a cumplir la condena en una cárcel, y específicamente una cárcel ya determinada en El Salvador. Como uno puede observar, ocurrir ese hecho se están vulnerando principios muy claros de derecho. Dado eso justamente, ¿podríamos empezar a ver un desfile, por ejemplo, de abogados en las Cortes de los Estados Unidos ante personas que están viendo vulnerados sus derechos, por más que Estados Unidos se haya arrestado ya de instancias internacionales? El respeto a los derechos humanos tiene que existir finalmente, y en este caso no se estaría cumpliendo al ser trasladados, o ante el aviso, por ejemplo, de un traslado hacia El Salvador para cumplir una condena, siendo que no serían connacionales de ese país. A mi juicio sí. Finalmente son los tribunales de justicia de Estados Unidos los que tendrán que pronunciarse. Pero como aquí también se ha firmado un convenio internacional y lo han firmado plenipotenciarios, como los cancilleres de ambos países, yo entiendo que ese convenio mismo tendrá que ser conocido por el Congreso de Estados Unidos. Y por lo tanto, ocurría eso acá en nuestro país, porque el Congreso tiene que aprobar tratados. En Estados Unidos existe un sistema especial que no existe en Chile, que es el FATCA, una autorización previa para la negociación, y luego también esto incide en la aprobación. Pero en este caso da la impresión de que nada de esto ha ocurrido y se ha firmado un convenio por el cual el Congreso de Estados Unidos, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, tendrá que pronunciar. Y en ese contexto tendrán que mirar el cumplimiento de todos estos principios de los cuales hemos hablado, porque vuelvo a reiterar, los delincuentes son delincuentes, hay que juzgarlo, hay que procesarlo, hay que condenarlo cuando sea menester, pero todo ello respetando principios, porque se trata de personas. ¿Sí? Exacto. Los delincuentes no han dejado de ser personas. Exacto. Ahora, don Ricardo, un tema bien importante, porque usted decía justamente puede que haya vulneraciones. ¿Puede ser que también sea la exigencia de los Estados Unidos para mantener una buena relación con una nación que tiene un país, o sea, tiene un presidente que es de la tendencia cercana a Donald Trump, pero que aún así, en algún momento Donald Trump también lo dijo, El Salvador ha sido uno de los mayores contribuyentes a la violencia estadounidense debido a las maras y quienes huyeron de esas maras, o soldados de las maras que huyeron a los Estados Unidos para también seguir cometiendo delitos? ¿Será tal vez una forma de decirles, bueno, estamos en una relación buena, ya que ustedes van a cumplir con hacer castigar a quienes cometieron delitos, pero que provenían o de sus tierras o aprendieron de su gente para cometer los delitos en los Estados Unidos? Mire, me resulta difícil juzgar y comentar las intenciones que pueda tener el presidente de Estados Unidos. Porque es una persona que sabemos obedece a funciones de variar línea de acción, tiene personas con las cuales puede entenderse mejor, uno no sabe cuánto va a durar ese entendimiento. La verdad es que la intención que pueda tener Estados Unidos respecto a esto me resulta difícil juzgarla. Ahora, Bukele fue el que dio el paso inicial, él fue el que hizo el ofrecimiento, además con un elemento que uno no puede dejar de ponderar. Él por esto va a cobrar, dice que va a cobrar barato, pero va a cobrar. Es decir, hay detrás de eso incluso un interés pecuniario. Bueno, todos estos elementos, obviamente uno tiene que colocarlos como factor de análisis y juzgar la situación en la cual estamos presenciando, ¿no? Bukele también tiene su propio estilo, él ha quedado de manifiesto cuál es la forma de operar. Incluso ha obtenido popularidad a través de ello. Cuánto dure esa popularidad también es algo que uno tendrá que correr del tiempo, porque son factores que, y modos de actuar que también están lejanos al cumplimiento de algunos parámetros en cuanto a cumplimiento
de las normas de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Entonces, bueno, veamos qué es lo que en definitiva resulta de esto, pero que por el momento el juicio y el análisis que uno puede hacer es que están en tensión una serie de principios claramente consolidados en el de los derechos internos de los estados, bien del derecho internacional. Don Ricardo, lo quiero llevar también a otro tema dentro de Estados Unidos, que es lo que ocurrió durante la jornada de ayer, este anuncio del control que quiere tomar Donald Trump y Estados Unidos en la franja de Gaza, una noticia que también ha repercutido, que ha tenido reacciones. Usted, por ejemplo, estuvo en 2022 justamente en el Estado de Palestina en una celebración de la primera reunión de consultas políticas bilaterales entre ambos países, entre Chile y el Estado palestino. ¿Cómo se toma también esta noticia pensando en que podría avivar también las reacciones negativas, la violencia en ese lugar cuando estamos en medio de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás? Y los palestinos han dicho, esta es nuestra tierra, no la queremos abandonar por más destruida que esté. Usted está muy bien informado. Solo una corrección. Sí. Creo que esas consultas políticas, si mal no recuerdo, fueron en el año 2016. Fueron consultas... Sí, podría ser 2019. Ahí puede que la fecha le tengo un poquito correa. Sí. 2016, porque ya en 2019 yo no era. Exacto, sí, puede ser que la publicación esté mal aquí, sí, no se preocupe. Entre el año 2014 y el 2018, fui subsecretario de Relaciones Exteriores, y efectuamos consultas políticas tanto en Ramallah como en Israel, porque esto es lo que establece también el elemento no solo protocolar, sino que de buen sentido en el trato a dos estados que Chile reconoce, y que está dentro de la línea de lo que es la política permanente de Chile en esta materia. Piensa usted que el Estado de Palestina fue reconocido bajo el gobierno del presidente Piñera, y ya antes los gobiernos anteriores habían reconocido a la OLP. Entonces hay ahí una política de continuidad y que se refleja en la declaración que ustedes leyeron hace un rato atrás de la posición del gobierno de Chile frente a digamos que ciertamente el cuadro que ha expuesto el presidente Trump puede provocar el factor adicional de tensión a este frágil proceso, pero importante proceso que ha significado una luz en esa tan convulsionada, tan tristemente afectada, que es este alto el fuego. Pudiera, claro, tener incidencia porque el proceso no es un proceso que tenga una gran solidez, que tiene facilidad, ¿sí? De un cuadro de guerra que se vive en el Medio Oriente. Entonces, claro, esto ha provocado un elemento sorpresivo, complejo, que ha sido ampliamente además cuestionado y rechazado, porque esto implica desplazamiento de personas en un lugar donde ha habido desplazamientos internos enormes, fruto de la situación de violencia y de guerra que allí se vive. Entonces, ¿dónde van a ser desplazadas estas personas? ¿A Jordania? ¿Van a ser desplazadas a Egipto? Ya las reacciones de Jordania y Egipto fueron muy claras, muy categóricas. También de Qatar, que ha servido de Estado junto a Egipto para facilitar la negociación del alto al fuego y lo que se ha estado viendo. Se ha estado porque ese alto al fuego, con algunos elementos tan específicos, complejos, como el intercambio de prisioneros y de rehenes, con todas las dificultades existentes, se ha ido cumpliendo. También a través del paso de Rafah ha estado llegando humanitaria. Entonces, este cuadro que se ha planteado, que además forma parte de las cuestiones que Estados Unidos y sus gobernantes, particularmente los gobernantes, deben tener presente, ¿no? La presencia militar de Estados Unidos en determinados territorios no tiene buen resultado para Estados Unidos. Basta recordar Afganistán, Vietnam, exacto, para no ir más lejos. Don Ricardo, nos quedan 2 minutos. Solo hacer una consulta. ¿Se podría considerar una invasión justamente en caso de que Estados Unidos tome control en la zona de la Franja de Gaza? Sí, a mi juicio, la presencia militar en un territorio ajeno, sin la autorización de quien tiene la autoridad sobre ese territorio, en este caso, a mi juicio, lo que habría que fortalecer la autoridad es la Autoridad Nacional Palestina.
porque es indudable que el tema de Hamas casi todos otros parámetros, parte de un cuadro reprochable y más que reprochable. Esto partió con un acto tan detestable como fue esa acción terrorista que costó más de 1.200 vidas, claro, como consecuencia. Pero es indudable que cuando tropas de un Estado invaden un territorio que no le pertenece, no, eso es una invasión, como lo que está ocurriendo en parte de Ucrania. La acción rusa en Ucrania, bajo el mando de Vladimir Putin, es una invasión. Bueno, y por eso que incluso ha estado actuando hasta la Corte Penal Internacional en el caso de exactamente, en el caso de Ucrania con respecto a Putin, y en el caso incluso de Israel respecto a Netanyahu, porque se violan, sí, Ricardo, que ha costado mucho influir en el derecho internacional, ¿no? Bueno, es parte también del análisis que se va a seguir haciendo acerca de esta última temática, y vamos a ver también cómo empiezan las reacciones y a ver si sigue o no esta alianza fortaleciéndose o empieza a haber enemistades también aún más en Oriente Medio. Don Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central y también ex subsecretario de Relaciones Exteriores, muchas gracias por esta conversación con Chilevisión Noticias. Gracias a usted, Pablo, y ojalá que el proceso de paz se lo pudiera lograr en esta zona y que la etapa en la cual está, que es el alto el fuego, se siga cumpliendo en sus fases que están determinadas. Exacto. 3. Ojalá llegue al final. Que esté muy bien, cuídese. Chao, chao.